Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por Gracias, acá muy bien. gracias por atendernos, ¿eh? No, al contrario. ¿Qué es Provincias Unidas, Margarita? Bueno, hoy es, si se quiere, una novedad en términos electorales, sobre todo porque es una fuerza política, una coalición política que no nace de la ciudad de Buenos Aires, sino más bien del interior productivo de la Argentina, liderada por los gobernadores. Esto le da un tono claramente federal, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos poner en valor sobre todo, y hablar de las cosas que no hablan los demás. Enfrentar la polarización. Nosotros ubicamos a la polarización como dos caras de una misma moneda, un modelo autoritario de baja institucionalidad, con corrupción, en los dos casos, en el gobierno anterior, en los gobiernos anteriores del kirchnerismo y el actual gobierno de Milei. Frente a eso, lo que creemos es que hay que discutir un proyecto de país, hay que discutir cómo ponemos en valor las riquezas, las potencialidades que la Argentina tiene, que pasan por los recursos naturales y también pasan por los talentos, ¿no? Cómo construir un proyecto de país con los pilares de la educación, del trabajo, la producción, la decencia, por supuesto, las cosas de las que no hablan los demás y bueno, así es. No competimos solo por un asiento este domingo, sino que estamos trabajando en un proyecto nacional alternativo con la mirada puesta en el 2027. Margarita, buen día. Ayer hubo declaraciones de Natalia de la Sota diciendo Provincias Unidas es una oposición a corto plazo y hay mucha gente que cree también que si bien es una alternativa intermedia, digamos, entre la Libertad Avanza y Fuerza Patria, que han acordado en muchas cosas con Milei y tienen miedo, digamos, de votar y que mañana sean funcionales, o sea, votar una opción distinta al oficialismo, pero que terminen siendo funcionales con acuerdos o votándole leyes en el Congreso. A ver, hay una cuestión, hay cuestiones de principios, obviamente, hay cuestiones de idea y también hay cuestiones estratégicas. Esta fuerza política se ha constituido realmente para ser una alternativa en el 2027. Posiblemente la frase más fuerte que hubo la semana pasada cuando se hizo un acto muy grande en Buenos Aires y estaban todos los gobernadores y todos hablaron de las capacidades productivas de sus regiones, un mensaje realmente muy, pero muy potente, pero la frase más importante de ahí que salió fue: de acá va a salir el próximo presidente, y aclararon, no es un candidato lo que va a salir de Provincias Unidas, es el próximo presidente, y trabajamos realmente con esa convicción. Entonces no van a encontrar a nadie que termine yendo a un gobierno de coalición con Milei, como en algunos lugares se está especulando, y sí podría ocurrir con el PRO. O sea, a ver, para Ahora, llamarlo de alguna manera, es medio como una garantía el hecho de que no va a haber un alineamiento irrestricto porque van a construir una alternativa para el vamos 2027. a competir, pero de todos modos lo que sí quiero aclarar es que nosotros somos un espacio político que reivindica el diálogo político, el diálogo entre lo diverso. Nosotros hemos logrado construir en este año, en estos últimos meses, una mayoría parlamentaria. No, que no ha sido fácil y que no ha sido sin costos, porque muchos nos critican por eso, y la verdad es que ponernos en ese lugar de equilibrio para llevar adelante un proyecto de país también implicó alinearnos con sectores de la oposición para votar en contra de los vetos presidenciales, a favor del financiamiento de las universidades, entre otras cosas. Ahora, naturalmente que nosotros somos gente de diálogo, sí. Bueno, sin ir más lejos, este lunes hubo una reunión para empezar a discutir el presupuesto, que nosotros creemos imprescindible. Dos miembros de nuestro bloque fueron a participar de la reunión y así como fueron, se retiraron inmediatamente cuando vieron que no había disposición del Ejecutivo realmente a escuchar a nadie. La determinación que tomaron como bloque, Margarita, en términos del debate que se está plasmando por estas horas en el Congreso del presupuesto es: hasta que no entren en funcionamiento pleno las leyes que votó el Congreso, ¿no se debate el presupuesto? Claro, porque lo que nosotros estamos exigiendo es que el presupuesto del año 2026, que es lo que se está discutiendo, como mínimo, como base, contemple el financiamiento actualizado de estas leyes: discapacidad, Garrahan, universidades. Eso como mínimo es lo que nosotros estamos planteando. ¿Y el Ejecutivo tiene intenciones de hacerlo? No, eso es lo que les estoy diciendo, por eso se retiró nuestro bloque de la reunión del día lunes cuando no encontraron ninguna disposición.
O sea, digamos que hay una determinación política del gobierno, que la defiende en el Congreso, de no financiar o de no poner en funcionamiento la resultante de la sanción de estas leyes, digamos. Porque una cosa es decir, eso es che... lo que ha ocurrido esta semana, con una promulgación sin ejecución, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahora para instruir a la Cámara también a llevar adelante una medida judicial sobre este tema. El presidente está desconociendo que vive en una democracia con Estado de Derecho, con división de poderes y que tiene que cumplir las leyes. Margarita, independientemente de lo que recién le preguntaba a Luciana acerca de lo que se viene y de la especulación sobre si va a haber o no eventualmente alineamiento como para generarle cierto respaldo y algún consenso al gobierno a partir del 10 de diciembre, mirando para atrás, efectivamente ustedes dicen somos un espacio de diálogo, de consenso, mirando para atrás, revisando algo de lo que se discutió hasta ahora en los primeros 2 años de gestión de Milei. ¿Se arrepienten de haber acompañado al gobierno en algunas leyes? Digo por este comportamiento de destrato, si se quiere, a lo que determinó el Congreso en otras leyes como las que están paralizadas ahora. Mire, la única ley, y yo lo explico porque tengo la más absoluta tranquilidad sobre lo que hice, que yo voté, fue la ley Bases en general. Y siempre hago esta aclaración, esa ley ingresó al Congreso a pocos días de que asumiera el nuevo gobierno de Javier Milei. Cuando la ley ingresó al Congreso era un mamotreto imposible de votar y así se lo dijimos al gobierno porque adentro de la misma ley tenía los recortes a los programas de género, de ambiente, tenía la reforma política, tenía las entradas del fútbol, tenía las reformas a los códigos civil y penal, las leyes represivas de Bullrich, que los jueces usaran la toga, bueno, y unos cuantos disparates más. Nosotros frente a eso que se empezó a tratar en febrero, yo voté en contra y en la misma sesión se les cayó la ley, la tuvieron que retirar. Le dijimos al Poder Ejecutivo, insisto, hacía 1 mes, 2 meses que habían asumido, ¿no? Nosotros le dijimos, miren, desmalecen todo esto que es imposible de votar y presenten solamente la emergencia económica, fiscal y financiera con las medidas para acompañar eso que son su programa de gobierno. Y nosotros acompañamos esa emergencia. Así es como se llega en el mes de abril a discutir esa ley cuyo primer artículo es declararse la emergencia económica, fiscal y financiera. Nosotros cumplimos y votamos en general porque la ley había despejado todos esos temas que nosotros no podíamos votar. Sin embargo, en el tratamiento en particular, yo voté en contra de todas las facultades delegadas, voté en contra de todas las privatizaciones, voté en contra del RIGI y de los contenidos de la ley. Nosotros no nos podemos arrepentir de algo que hicimos en un contexto y en un momento, porque me podría arrepentir de las veces que el Congreso le dio facultades especiales a Fernández, a Kirchner, a él. La verdad es que siempre a un nuevo gobierno se le concede la posibilidad de llevar adelante un programa de gobierno. Lo acotamos entre diciembre, que entró el proyecto, febrero y abril, pero fue lo que le concedimos en ese momento, aún en mi caso no habiendo votado las facultades delegadas. Me parece que ese es el contexto, entonces no me arrepiento de lo que hice en aquel momento. Que el presidente usó mal la ley, sí, por eso en muchos casos he promovido la declaración de nulidad de varios de los decretos que dictó el Poder Ejecutivo. Margarita, le estamos preguntando a todos los candidatos el posicionamiento que van a tener acerca de debates que se vienen en el Congreso, porque los ha anticipado el Ejecutivo. Recién hablábamos o repasábamos algunos dichos del presidente, por ejemplo, en relación a reforma laboral. ¿Cómo se planteará, no sé si lo quiere decir en términos personales o el bloque de Provincias Unidas frente a ese debate? No, es que es imposible tener una posición frente a un título, la verdad. Son solamente títulos. Yo, si ustedes me preguntan, ¿hace falta en la Argentina discutir una reforma laboral, una reforma impositiva, una reforma previsional? Por supuesto, no tengo ninguna duda, porque tenemos sistemas que atrasan absolutamente. Ahora, de ahí a que nosotros podamos acompañar una reforma de ese tipo, de cualquiera de las tres, impulsada por un gobierno que ya ha dado muestras
que poco le importa lo que le pasa a la gente todos los días y que le bajó los impuestos a los autos de alta gama, por ejemplo, o bajó el impuesto a los bienes personales para los sectores de más alta riqueza y se niega a actualizar las jubilaciones, y bueno, ya les digo, bastante difícil que podamos acordar los términos de una reforma. Ahora, que hay que discutir esas 3 reformas en la Argentina, no tengo duda que hay que discutirlas. Olvidémonos en todo caso de pararnos en lo que eventualmente ustedes van a hacer en función de alguna propuesta que surja de un proyecto del Ejecutivo. En un proyecto ideal de ustedes, en materia laboral y en materia impositiva, ¿qué debiera discutirse? Miren, el tema de la reforma impositiva lo vengo planteando desde hace muchísimos años, hasta tengo proyectos para conformar comisiones técnicas, menos políticas, que puedan llevar adelante una reforma de un sistema impositivo que es absolutamente regresivo, injusto, enmarañado, incomprensible. El sistema impositivo que tiene la Argentina está siempre al servicio de los gobiernos. Entonces, cuando hacen demagogia bajan un impuesto, cuando necesitan plata crean impuestos que son transitorios y quedan para siempre. Tenemos un muy mal sistema impositivo y eso hay que reformularlo. Ni que hablar el caso de la provincia de Buenos Aires, como en otras, donde el ingreso brutos es posiblemente el impuesto más, pero más regresivo que existe y debería desaparecer. Entonces, eso debe hacerse, pero debe hacerse con un criterio técnico realmente, menos político y más técnico. ¿Qué quiero decir? Que tiene que tener una buena base de cálculo, que tienen que pagar efectivamente los que más ganan realmente, que no es lo que pasa en la actualidad. Nosotros promovemos que no haya retenciones, porque dentro de lo que es el cambio de la matriz productiva, tenemos que ir hacia un país con capacidad exportadora de productos con valor agregado, no solo los commodity, y en ese sentido no deberíamos tener nosotros retenciones a las exportaciones, que es un muy mal impuesto, y sí deberíamos tratar de volcar la mayor parte de nuestro sistema impositivo en el esfuerzo dentro de lo que es el impuesto a las ganancias. Respecto... Sí, no, termino No, porque creo que iba a la reforma laboral. Iba a ir al otro tema, voy a tratar, claro, de hacerlo un poco más corto. Sí. Nosotros tenemos un sistema donde están vigentes convenios colectivos de trabajo que tienen más de 40 años. Sinceramente, en un país y en un mundo global donde la tecnología hoy está rigiendo absolutamente todas las relaciones económicas y sociales, es imposible no incorporar. Fíjense ustedes una cuestión mínima, después de la pandemia, la inclusión dentro de lo que es la jornada laboral, el régimen laboral, el home office. Ya son muy pocas personas las que trabajan con horarios corridos. Entonces creo que hay que empezar a contemplar muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la tecnología, que no están en los convenios. Ahora, no podrían de ninguna manera afectar los derechos adquiridos que los trabajadores ya tienen. Y también hay una gran discusión que es sobre el establecer un sistema diferenciado para pequeñas y medianas empresas o micro, que realmente son las que hoy sostienen sobre todo el empleo no precario, el empleo estable, muchas de ellas que son empresas familiares, y que hoy la posibilidad de un juicio o realmente ponen en crisis la vida misma de la empresa. Y hay que recuperar esa idea de una sociedad entre el trabajador y el empleador, porque el trabajador es el primer interesado en que al empleador le vaya bien, y el empleador necesita un trabajador leal que realmente le haga rendir su empresa. Sí. Ahora, hay que ver porque se pone demasiado foco para que la pyme pueda crecer en la cuestión laboral. Y yo no creo que esto sea así. A la pyme lo que le tengo que dar son oportunidades de crecer, de producir, de exportar. Y eso va en función más de un sistema económico que de las ventajas laborales que yo le pueda dar. Más allá de que tengo que disminuir la industria del juicio. Hoy una demanda laboral, esto es algo que lo leí ayer, de un trabajador que trabajó 2 años, el abogado presenta una demanda por 29 millones de pesos. A una pyme que se imagina la funde en 2 minutos, ¿no? Sí, hay muchos casos de eso. Bueno, una breve aclaración sobre lo que usted planteaba recién en materia de reforma laboral, porque escucho mucho y se insiste permanentemente con que hay que rediscutir los ingresos brutos, que son el principal sostén en términos financieros de los distritos. También habría que poner sobre la agenda la situación del IVA, ¿no? Porque es el impuesto más regresivo de todos.
Eso también, tengo proyectos presentados desde hace muchísimo tiempo, hay un IVA que realmente es altísimo y en algunos casos inadmisible, inaceptable. Margarita, ¿por qué hay que votarla? Termine con esto. ¿Por qué hay que votar a Provincias Unidas? Porque hay que salir de la polarización que sirve para ganar elecciones, pero al país le va muy mal en esa confrontación permanente, en el no diálogo. Hay que construir políticas de largo plazo y eso solamente se hace con diálogo. Nosotros estamos dispuestos a eso y a discutir, insisto, un proyecto de país con una visión de mediano largo plazo. Hay que salir de la inmediatez, ¿no? Donde las cosas son para la próxima elección y nada más. Bueno, vaya Tapalqué, ¿eh? ¿Viste? Tenemos un destino, tenemos un destino, sí. Estuve el fin de semana pasado. Bueno, un abrazo grande. Tenemos un destino, en mi caso de origen y en el caso de ella, político. Claro. Gracias. Claro, por adopción el mío. Por adopción. Hasta luego, Margarita, gracias por atendernos. Pronto. Gracias a ustedes, adiós. Que le vaya bien. Margarita Stolbizer, candidata de Provincias Unidas. Ella está casada con un Tapalqué.